Buenos días, estimados universitarios. Hoy nos toca avanzar el segundo tema de osteología, que es cráneo 2. Este tema consiste en avanzar este hueso, que es un poco complicado, que es el hueso temporal. En el hueso temporal vamos a estudiar tres segmentos: es la escama, la porción mastoidea y la porción petrotimpánica o peñasco. Peñasco, escama, porción mastoidea en este hueso. En el occipital vamos a estudiar esta división que se hace en occipital, se hace en relación a este orificio, al agujero occipital. En relación a ese orificio se estudia una porción anterior o apófisis basilar del occipital, cuerpo o apófisis basilar, dos masas laterales que están bien, y la parte posterior es la escama del occipital. Vamos a estudiar cada una de estas caras con sus diferentes accidentes anatómicos y ojalá en forma conjunta podamos ir identificando cada una de estas estructuras en las caras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y el hueso parietal, que es un hueso sencillo, que no tiene mayor complicación y que no creo que sea difícil de estudiar y de identificar sus accidentes anatómicos. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a pasar a explicar en forma detallada cada una de las porciones del temporal, y para eso voy a pasar a mostrar mis... Bien, jóvenes, continuando con nuestra clase, vamos a pasar a describir en primer lugar el hueso temporal. Bien, ¿cuál es la situación del hueso temporal? Aquí podemos ver, ustedes sigan el cursor por favor. El hueso temporal está situado en la parte lateral inferior del cráneo. Se encuentra por debajo este es el parietal, está por debajo, está por detrás del hueso frontal y por delante del occipital. Esa es la ubicación del hueso temporal. Este hueso embriológicamente se desarrolla de tres piezas óseas en la vida uterina, ¿no? Tenemos la porción, la escama, el hueso timpánico y el peñasco. Esta es la escama, aquí tenemos el peñasco y este es el hueso timpánico. Con el transcurso del desarrollo, estas tres piezas óseas se van uniendo y al final la unión de estas tres piezas óseas que ustedes están observando quedan pues testimoniadas con las cisuras, ¿no? En este hueso ya vamos a encontrar solamente las cisuras que han sido aquí, por ejemplo, en la cisura de Glaser, ¿no? Aquí tenemos la petroscamosa posterior, etcétera, que son las cisuras que van a quedar como testimonio de que estas tres piezas se han unido. Bien, entonces vamos a empezar a describir la porción escamosa. Aquí tenemos la escama del temporal, aquí tenemos la porción mastoidea y la porción petrosa que no la estamos viendo, o peñasco del temporal. Empezamos a describir la escama del temporal. Aquí tenemos la escama del temporal, que es una lámina ósea aplanada transversalmente, si quieren, de afuera hacia adentro. Y para su estudio nos ofrece dos caras. Esta cara que estamos viendo es la cara exocraneal. Es la cara exocraneal. Aquí la tienen también, ¿no? Es la cara exocraneal. La cara endocraneal la tenemos aquí. Esta es la cara endocraneal, ¿no?
de la escama del temporal. Entonces y tiene un borde circunferencial. Vamos a describir cada una de las caras y su borde. La cara exocraneal presenta dos segmentos. Dos segmentos gracias a la presencia de esta apófisis. Esta es la apófisis cigomática, es una apófisis alargada, de adelante a atrás o de atrás a adelante, como quieran, y que nos permite dividir la cara exocraneal de la escama en dos porciones. Una porción superior, que es donde está el cursor, es la escama propiamente dicha, y la porción inferior o basal, esta de la escama, ¿no? Entonces, la cara exocraneal de la escama vamos a estudiar dos segmentos o dos porciones, la escama y la porción basal. Y esta división, reitero, se la realiza gracias a la presencia de esta apófisis, que es la apófisis cigomática. Pero previamente tenemos que describir la apófisis cigomática. La apófisis cigomática, que la están viendo ustedes, es una apófisis que presenta para su estudio dos caras, una cara superior y una cara inferior, ¿no? Ese es el segmento basal, una cara superior y otra cara del segmento basal, y una parte anteroinferior, que es la apófisis cigomática propiamente dicha, donde está el cursor. Bien, la cara superior del segmento basal, donde está el cursor, si tienen ustedes su huesito, es acanalada, aquí es acanalada esta cara, y esta cara está en relación con los fascículos posteriores del músculo temporal, acá. La cara inferior del segmento basal de la apófisis cigomática, por favor escuchen bien eso, la cara inferior o basal de la apófisis cigomática es donde está el cursor. ¿Qué se describe en esta región? Dos salientes, una longitudinal, que es esta, donde está el cursor, salientes, una longitudinal y otra transversal. El transversal estoy marcando con el cursor. Esto se llama raíz longitudinal del zigoma. La raíz longitudinal del zigoma o de la apófisis cigomática, como quieran entender, ¿no? Esta es la raíz longitudinal del zigoma. Esta raíz se dirige, como ustedes pueden observar, hacia atrás y luego se va encorvando hacia atrás y hacia arriba, aquí, ¿no? Y aquí en esta zona recibe el nombre de cresta supramastoidea, porque está sobre la mastoides, y también tiene el nombre de línea temporalis. Es la línea temporalis o cresta supramastoidea. Esto es fácilmente identificable en sus huesitos. La otra raíz del zigoma es transversa, se dirige de afuera hacia adentro. Vamos a ver aquí, aquí podemos observar esa raíz. Fíjense, esta es la raíz transversa del zigoma o de la apófisis cigomática. Este es el famoso cóndilo del temporal, cóndilo. El cóndilo es importante para la vida odontológica, porque este cóndilo va a constituir, al articularse con el cóndilo de la mandíbula, va a constituir la articulación temporomandibular, que es una articulación bicondilia, ¿no? Entonces vamos a describir en esta gestión académica en otro tema, pero tenemos el tema de ATM. Entonces, continuando, la raíz longitudinal y la raíz transversa del zigoma o de la apófisis cigomática. Continuando con la descripción de esta región, debo hacer notar de que esta raíz, la longitudinal, presenta por delante y en la parte superior del conducto auditivo externo, por delante y en la parte superior, una prominencia, esta, que estoy marcando con el cursor.
Este es el tubérculo cigomático anterior. También es fácilmente identificable en sus huesitos. Ahora, en la unión de la raíz longitudinal del zigoma con la raíz transversa, que es esta, se presenta otra elevación mucho más notoria, mucho más prominente, que es el tubérculo cigomático anterior. Este es el anterior y este es el posterior, ¿no? Estas son las dos raíces de la apófisis cigomática. El segmento anterior de la apófisis cigomática es este. Como ustedes pueden apreciar, está cortado en bisel extensas de su borde inferior, y esta extremidad es su extremidad anterior. La extremidad anterior se va a ir a articular con el ángulo posterior del hueso malar. Tenemos aquí, podemos apreciar eso. Aquí tienen, fíjense, esta es la extremidad anterior de la apófisis cigomática, articulándose ya con el ángulo posterior de este hueso, que es el hueso malar. El borde superior de esta apófisis es delgado y cortante, se puede ver acá, y este borde da inserción a la aponeurosis del músculo temporal que viene a llenar este espacio. Esa es la fosa temporal, ¿no? Y el borde inferior es más grueso y da inserción a uno de los músculos masticadores, al músculo macetero, este borde. La cara externa, como están viendo, es lisa, convexa, y la cara interna, que no visualizamos acá, es cóncava y también es lisa. Entonces, esa es la descripción de la apófisis cigomática del temporal. Ahora tenemos que describir la porción superior o escama propiamente dicha del temporal, esta que estoy marcando. Es muy sencilla porque es lisa, es convexa, como la pueden apreciar. Esta cara entra a formar parte de la fosa temporal. La fosa temporal es esta, aquí. Esta es la fosa temporal, está formando parte de la fosa temporal, y esta también da inserción al músculo temporal. En la parte posterior encontramos un surco vascular, que está determinado por el ascenso de una arteria, de la arteria temporal profunda posterior, que hace su trayecto hacia la parte posterior de las fibras del músculo temporal, a la parte posterior del músculo temporal. Entonces, esa es la descripción de el segmento superior o escama del temporal. El segmento inferior o basal es este, lo vamos a ver enseguida. Presenta los siguientes detalles anatómicos. Aquí podemos ver, este es el segmento inferior o basal de la escama. Ya no confundir la descripción de la apófisis cigomática con la escama. En la escama tenemos dos segmentos, hemos descrito el segmento superior o escama, y este es el segmento basal. ¿Qué se ve en esta cara? Aquí donde está el cursor, delante de la raíz transversa del zigoma, se ve esta pequeña superficie de forma triangular, plana, lisa, que se llama superficie plana subtemporal. Entonces tiene el nombre de superficie plana subtemporal, y entra en la constitución de la pared superior o techo de la fosa cigomática. Por detrás de esta superficie encontramos la raíz transversa del zigoma, que ya hemos descrito, ¿no? Por detrás de la raíz transversa del zigoma encontramos esta cavidad, que recibe el nombre de cavidad glenoidea, cavidad glenoidea del temporal. También se articula con el cóndilo de la mandíbula, contribuyendo a formar la articulación temporomandibular. En el fondo de la cavidad glenoidea, esta zona negra está representando a la cisura
tímpano escamosa o cisura de Glaser. Aquí está mejor en esta vista. Entonces aquí podemos apreciar, jóvenes, lo que estábamos describiendo. Aquí la superficie plana subtemporal está, el cóndilo o raíz transversa del psicoma, esto, la cavidad glenoidea del temporal, esto. Esta es la porción anterior de la cavidad glenoidea, es la cavidad articular. En el fondo de la cavidad glenoidea encontramos esta cisura. Esta cisura que la estoy siguiendo con el cursor es la cisura tímpano-escamosa o cisura de Glaser. Cisura tímpano-escamosa o cisura de Glaser. Esta cisura divide la cavidad glenoidea en dos segmentos, un segmento anterior, que es el segmento articular, porque el cóndilo mandibular reposa aquí cuando está ATM en estado de reposo, y la porción posterior está, que es la porción no articular, que está constituido por el hueso timpánico. Es la porción no articular. Constituye la pared anterior aquí del conducto auditivo externo, ¿no? La cisura de Glaser en la parte anterointerna, en esta donde está el cursor, no sé si llegan a percibir una pequeña lengüetita que divide esta cisura en dos, la subdivide en dos cisuras. Esa lengüeta ósea se llama prolongación inferior del tegmen tímpani y o también se llama cresta intertímpano escamosa, y divide la cisura de Glaser en dos, o subdivide en dos cisuras. La anterior, que sería esta, es la petroescamosa, y la otra sería la petrotimpánica. Seguimos recorriendo y vamos a encontrar en el segmento basal de la cara exocraneal de la escama del temporal, lo que habíamos indicado, el hueso timpánico, constituyendo la pared anterior del conducto auditivo externo. Entonces, estos son todos los accidentes óseos que podemos encontrar en el segmento basal de la cara exocraneal de la escama del temporal. Pasamos ahora a describir la cara endocraneal, que es mucho más sencilla y que nos ofrece los siguientes accidentes anatómicos. Aquí tienen ustedes la cara endocraneal, es esta, que presenta depresiones similares a las que presenta la cara endocraneal del frontal. Estas depresiones que están viendo y que estoy marcando están producidas por las circunvoluciones del lóbulo frontal del hemisferio cerebral, estas, ¿no? Y también presenta elevaciones óseas similares a las del frontal, que las conocemos como eminencias mamilares que separan las depresiones. En esta cara encontramos surcos vasculares. Aquí podemos apreciar estos surcos que están producidos por el paso de las ramas de la arteria meningia media. La arteria meningia media, como se les ha dicho en frontal, van a ir a ramas a irrigar las meninges y la cara externa del hemisferio cerebral. Esta cara no tiene mayor particularidad y contribuye a formar el piso medio de la cavidad craneal. La escama presenta un borde circunferencial, que es este. Sigan el cursor, por favor. Es el borde circunferencial, que presenta dos segmentos. Un segmento adherente, por el cual la escama se une al resto del hueso, totalmente objetivo y se puede entender esto, ¿no? Y el segmento semicircular, que es articular. Como están viendo, este borde está cortado en bisel a expensas de su tabla interna y se articula con el parietal. Se articula con el hueso parietal. En parietal vamos a ver nuevamente esta articulación. Esa es la descripción de la escama del temporal. Ahora pasamos a describir
la porción más complicadita del temporal, que es la porción, el peñasco o porción petrotimpánica, ¿no? Esta nos ofrece para su estudio 4 caras. Aquí tenemos las dos caras, la antero superior, que es esta, y la postero superior, que es esta. La cara antero superior, jóvenes, y la postero superior son endocraneales. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenecen a la cavidad craneal, están en la cavidad craneal. Entonces estas caras, la antero superior y la postero superior, son endocraneales. ¿Qué particularidades o qué accidentes anatómicos presenta la cara antero superior del peñasco? Esta es la cara antero superior del peñasco. En la unión de su tercio posterior con sus 3 tercios anteriores, presenta una elevación que le estoy marcando con el cursor, una elevación que recibe el nombre de eminencia arcuata. La eminencia arcuata es muy fácil identificar en sus huesitos. Aquí yo les puedo mostrar, es esta, la eminencia arcuata. Entonces es fácil identificar. ¿Y por qué está determinada la eminencia arcuata? La eminencia arcuata está determinada por el conducto semicircular superior. Algunos alumnos se preguntarán, ¿qué es el conducto semicircular superior? Aquí tienen el conducto semicircular superior, el conducto semicircular, el horizontal y el posterior, ¿no? Y este es el caracol. Son estructuras anatómicas del oído medio, del oído interno. Entonces, este conducto, el conducto semicircular superior, es el que determina esa prominencia que ustedes acaban de ver, que se llama eminencia arcuata. La vuelvo a colocar. Esta. Entonces ya saben por qué está determinada la eminencia arcuata. En base a la eminencia arcuata podemos ir describiendo los siguientes elementos anatómicos. Podemos ver por delante de la eminencia arcuata, por delante y por fuera, aquí, no sé si llegan a ver este orificio, precedido de un canal. Este es el hiato de Falopio, ¿no? Y otros orificios más pequeños que están por fuera del hiato de Falopio son los hiatos accesorios. Estos orificios, jóvenes, permiten la salida de filetes petrosos, los nervios petrosos superficiales y profundos, mayores y menores, del facial y del nervio glosofaringeo, que salen de la caja del tímpano para ir a su territorio de inervación, recorriendo esta cara, ¿no? Entonces el hiato de Falopio y los hiatos accesorios se los ve en la cara antero superior. Continuando con la descripción, podemos identificar cerca del vértice una depresión. A ver si la tenemos más nítida. Una depresión que va a ser muy familiar para ustedes, porque vamos a ir describiendo cada vez en varios temas, ¿no? Vamos a describir el nervio trigémino. Fíjense que está el hiato de Falopio, el hiato de Falopio, los hiatos accesorios, la eminencia arcuata, y por delante y por dentro del hiato de Falopio, cerca al vértice del peñasco, encontramos esta depresión que se llama la fosita del ganglio de Gasser, fácilmente identificable también en sus huesitos. Es la fosita del ganglio de Gasser. Aquí yo tengo mi huesito y se lo ve, es muy evidente esto. Es la fosita del ganglio de Gasser. ¿Qué importancia tiene para nosotros, para ustedes, futuros odontólogos? Ahí se aloja el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es el origen real de las fibras sensitivas del nervio trigémino, ¿no? Aquí.
y este ganglio se encuentra alojado en un desdoblamiento de la dura madre que se llama Cabum de Meckel. Pues aquí esta es la fosita del ganglio de gas. Normalmente se percibe también en la parte posterior e interna, donde estoy marcando con el cursor, una pequeña prominencia, a veces bastante nítida, que se denomina tubérculo retrogaseriano. Tubérculo retrogaseriano, que está determinado por la inserción de las meninges. En su libro dice osificación de la dura madre, aquí. Finalmente tenemos ya el vértice del peñasco. Entonces, si ustedes quieren, podemos repasar la eminencia arcuata, el hiato de Falopio y otros accesorios, la fosita del ganglio de Gassel, el tubérculo retrogaseriano. Y el resto de la superficie, donde estoy marcando con el cursor, recibe el nombre de tegmen timpani. Aquí la vamos a ver mucho mejor. Esta superficie recibe el nombre de tegmen timpani. Si ustedes tienen sus huesitos, pueden ir identificando, por favor. Este es el tegmen timpani, o techo de la caja del tímpano. Esta zona está recorrida por esta cisura, aquí. No sé si la siguen. Es la cisura petroescamosa superior. Petroescamosa superior. ¿Por qué se llama así? Porque es la unión de la escama con la región petrosa, ¿no? O sea, cisura petroescamosa superior. Tegmen timpani, eminencia arcuata, hiato de Falopio y otros accesorios, fosita del ganglio de gas, tubérculo retrogaseriano. Estos son los accidentes anatómicos que se pueden describir en la cara superior, anterosuperior del peñasco, que es endocraneal. Aprovechando la imagen, jóvenes, puedo explicar la cara posterosuperior, que está bastante nítida aquí, sumamente nítida. ¿Qué presenta esta cara? Por delante de su parte media, esto presenta un orificio totalmente objetivo, ustedes estarán viendo, es el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Por este orificio hacen su paso el nervio facial, el nervio intermediario de Zeisberg, la arteria auditiva. Por encima y por detrás de este orificio, aquí donde está el cursor, se ve una depresión, que es la fosita subarcuata. Entiendan bien, por encima y por detrás de este orificio se ve una depresión, que es la fosita subarcuata, aquí. En el fondo de la fosita subarcuata desemboca un orificio, que es el orificio anterior del conducto petromastoideo. Aquí. Son preguntas, ¿no? Y cuando son preguntas de examen yo soy reiterativo. Entonces, en el fondo de la fosita petrosa se presenta un orificio, que es el orificio anterior del conducto petromastoideo. Ahora bien, por detrás del orificio del conducto auditivo interno, a 1 centímetro más o menos por detrás, vamos a encontrar otra fosita en forma de uña, que es la fosita ungueal. Es la fosita ungueal. En el fondo de esta fosita se ve otro orificio, o se presenta otro orificio, que corresponde al orificio posterior del aqueoducto del vestíbulo. El orificio en la fosita ungueal, en el fondo de esta fosita, se presenta un orificio, el orificio posterior del aqueoducto del vestíbulo. Esta cara, o sea la posterosuperior, no presenta mayores accidentes anatómicos. Participa en la constitución del piso medio de la cavidad craneal, nada más. Pasamos a describir otras caritas del peñasco.
Aquí tenemos dos caras, jóvenes, del peñasco, que son la posterior inferior, que estoy marcando con el cursor, es exocraneal, y la antero inferior, que es exocraneal. Dos caras, antero inferior y posterior inferior. La que tiene mayores detalles anatómicos es la posterior inferior. ¿Qué vamos a ver aquí, jóvenes? En esta cara se describe en primer lugar esta apófisis, que tiene la forma de un estilete. Por eso se llama apófisis estiloides. Esta. La apófisis estiloides no pertenece al peñasco, embriológicamente viene del aparato hioideo, solamente que queda soldada en esta cara. Entonces la apófisis estiloides sirve para dar inserción a 5 elementos anatómicos que constituyen el ramillete de Riolano. ¿Cuáles son esos 5 elementos anatómicos? 2 ligamentos y 3 músculos. Les voy a nombrar los músculos. El músculo estilogloso, que quiere decir que va de la apófisis estiloides a la lengua. El músculo estilofaringio, que va de esta apófisis a la faringe. Y el estiloioideo. 3 músculos: estilogloso, estilofaringio y estiloioideo. Y 2 ligamentos. El ligamento estilomaxilar, que se extiende de esta apófisis al maxilar inferior, y el estiloioideo. 2 ligamentos: estilomaxilar y estiloioideo. Ese es el famoso ramillete de Riolano. Ahora bien, entre esta apófisis estiloides, si ustedes pueden ubicarse entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, que es esta, esta es una vista de la parte inferior de la apófisis mastoides. Entre estas dos apófisis se ve una depresión, aquí nos da el cursor. En el fondo de esta depresión se ve un orificio, que es el orificio inferior del aqueoducto de Falopio o conducto del facial. Esta se llama agujero estilomastoideo. Agujero estilomastoideo. En el agujero estilomastoideo, jóvenes, desemboca el aqueoducto de Falopio o conducto del facial, que posteriormente les voy a mostrar. Seguimos identificando los accidentes anatómicos de esta cara. Por delante y por dentro de este orificio aquí tenemos una superficie rugosa que es articular. Se llama carilla yugular del occipital. Carilla yugular del hueso, carilla yugular del temporal, perdón. Carilla yugular del temporal, esto que están viendo. Por delante de la carilla yugular tenemos esta depresión cóncava, lisa, que se llama la fosa yugular. Carilla yugular, fosa yugular del temporal. La fosa yugular corresponde al golfo de la vena yugular interna. Aquí, jóvenes, tiene su origen la vena yugular interna, una de las venas principales de la región cervical, la vena yugular interna, que también vamos a estudiar en esta gestión académica. Si ustedes llegan a percibir, en esta pared de la fosa yugular se ve un orificio que se llama, donde está el cursor, el ostium introitus. El ostium introitus, que está precedido de un canal, o de un pequeño canalito. Este canal y el orificio dan paso a la rama auricular del nervio neumogástrico, del nervio vago. Por delante y por fuera de la fosa yugular encontramos un orificio, que es el orificio inferior del conducto carotidio. Orificio inferior del conducto carotidio. Este conducto comienza en esta cara y desemboca en el vértice del peñasco, o sea, aquí. Por este conducto atraviesa una arteria que es muy importante en el ser humano, que es la carótida interna, porque está destinada a la irrigación del encéfalo, de una parte del encéfalo. Aquí también podemos apreciar en esta cresta ósea, si ustedes por favor siguen mi cursor acá, en esta cresta ósea que separa la fosa yugular del
agujero carotidio, en esta cresta ósea vamos a encontrar un orificio, que es el orificio inferior del conducto de Jacobson. Orificio inferior del conducto de Jacobson. Este orificio va a dar acceso a este conducto, el cual desemboca en la parte inferointerna de la cavidad timpánica y está conectado con este surco óseo que se une a la fosita petrosa que se describe en el borde posterior del peñasco. Entonces aquí está descansando o alojada la fosita petrosa, que es el ganglio del glosofaringio, y luego el nervio de Jacobson recorre, se introduce en este orificio para desembocar en la caja del tímpano, dando sus 6 ramas terminales, que son 2 anteriores, 2 superiores y 2 posteriores, y que gracias a ese nervio tenemos la inervación sensitiva en la caja del tímpano. Entonces seguimos identificando estructuras anatómicas en la cara postero-inferior del peñasco. Por delante de la fosa yugular y por delante y por dentro del agujero carotidio, aquí, sigan el cursor por favor, tenemos esta superficie rugosa, ¿no? Desigual, rugosa, que se extiende hasta el vértice del peñasco. Este es el vértice. Entonces aquí estamos viendo toda esta región. Esta porción de la cara posterior inferior del peñasco constituye la parte más elevada de la pared lateral de la faringe, o si quieren, la parte superior de la pared lateral de la faringe. Y es rugosa, como se puede apreciar acá, porque da inserción a un músculo del velo del paladar, que es el músculo periestafilino interno. Aquí se inserta el músculo periestafilino interno. Entonces con esto habríamos terminado, concluido o terminado de identificar los accidentes anatómicos de la cara postero inferior del peñasco. Aquí vamos a hacer un repaso rápidamente. Tenemos el agujero estilomastoideo, la pubis estiloides, la carilla yugular del temporal. Esta carilla se articula con la pubis yugular del occipital, la fosa yugular, el agujero carotidio, el orificio inferior del conducto carotidio, el orificio de entrada al conducto de Jacobson y la zona rugosa que se extiende hasta el vértice del peñasco. Entonces todas estas estructuras anatómicas espero que hayan sido identificadas en su huesito, los que tienen a la mano. La cara anteroinferior, a ver si tengo una mejor vista. La cara anteroinferior está constituida en su mayor parte por el hueso timpánico, ¿Y qué presenta la cara anteroinferior? Presenta, está por detrás de la cisura de Glaser, constituye la pared anterior del conducto auditivo externo, y emite hacia abajo una prolongación. A ver si pueden verla acá. Aquí está. No está. Aquí. En esta imagen podemos apreciar aquella. Esta es la cara anteroinferior del peñasco, que es exocraneal, esta cara, ¿no? Entonces en su mayor parte está constituida por hueso timpánico, que forma la pared anterior del conducto auditivo externo. El hueso timpánico emite hacia abajo una prolongación ósea, que la estoy delineando, que está en relación con la base de la pubis estiloides. Esto se llama apopsis vaginal del temporal. Siempre tienen que decir el hueso porque hay otra apopsis vaginal. Ustedes recordarán que hay apopsis vaginal de la pubis pterigoides también, ¿no? Esta apopsis vaginal del temporal, ¿no? En la parte antero superior e interna, aquí el hueso timpánico emite otra eminencia, la pubis tubárica se llama esto.
la apófisis tubárica. Y por delante de la apófisis tubárica, la cara anteroinferior aquí por delante ya de la apófisis tubárica, la cara anteroinferior va a presentar dos orificios en esta región, que son los orificios del conducto del músculo del martillo y el conducto óseo de la trompa, dos orificios que dan acceso a dos conductos, el conducto del músculo del martillo y el conducto óseo de la trompa. Por delante de esos orificios, jóvenes, esta región, esta parte de la cara anteroinferior del peñasco es deprimida en canal, que al articularse con la parte posterior angulosa, ustedes recordarán, del esfenoides, contribuye a formar el canal esfenopetroso. Ahí se forma el canal esfenopetroso. Estos conductos, el conducto del músculo del martillo y el conducto óseo de la trompa, se los puede visualizar en un corte de oído. También llevamos en esta gestión académica oído, y ahí los vamos a identificar. Sin embargo, para que ustedes se den cuenta y se ubiquen, tengo esta imagen que nos permite entender, si quieren, o comprender, como quieran, esta descripción. Este es un corte del hueso temporal, esta es la caja del tímpano, y aquí estaríamos viendo el conducto del músculo, este es el músculo del martillo, el conducto del músculo del martillo es ese. Este es el conducto óseo de la trompa. Lo que hemos descrito en la cara anterior inferior solamente son los orificios. El orificio superior es el orificio del conducto del martillo y el orificio inferior es el conducto óseo de la trompa, ¿no? Se llama también tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Entonces, esa es la descripción de la cara anterior inferior, y para concluir esta cara, indicarles que por delante de estos orificios, la cara anterior inferior está deprimida en canal, aquí, que al articularse con la porción angulosa del ala mayor del esfenoides, se forma el canal esfenopetroso o tubárico. Con esto habríamos concluido de identificar los accidentes anatómicos de la cara anterior inferior del peñasco. Entonces, hemos descrito las cuatro caras. ¿Cuántos bordes tiene el peñasco? Tiene un borde superior, un borde, tenemos el borde superior, fíjense, es este. El borde superior presenta un canal, es el canal que está producido o que aloja, si quieren, el seno petroso superior. ¿Qué es el seno petroso superior? Es un conducto venoso desarrollado en un desdoblamiento de la dura madre. Aquí el seno petroso superior, que recorre prácticamente todo este borde. Cerca al vértice, en este borde vamos a encontrar una escotadura, donde estoy marcando. Se llama escotadura trigeminal. ¿Por qué se llama escotadura trigeminal? Porque está en relación con la fosita del ganglio de Gasser, entonces está en relación con las raíces del nervio trigémino. Por eso se llama escotadura trigeminal. Más adelante a veces se ve una pequeña muesca, que a veces hay y a veces no hay, se identifica, está producida por el nervio motor ocular externo. Hacia atrás, este borde se continúa con el labio superior de este canal, del canal del seno lateral. Esta es la porción mastoidea del canal del seno lateral. Entonces ustedes pueden ver objetivamente
que el borde superior se continúa con el labio superior de este canal. Entonces esa es la descripción del borde superior del peñasco, ¿no? Bien, pasamos a describir ahora el borde posterior del peñasco. Por favor, sigan el cursor. Este es el borde posterior del peñasco. Es un poquito complicado, ¿ya? ¿Qué encontramos en este borde? El borde posterior del peñasco presenta hacia atrás el borde interno de la carilla yugular del occipital. Por delante de la carilla yugular vamos a encontrar esta zona que tiene la forma de una escotadura, que al articularse con el borde externo de las masas laterales del occipital van a formar un orificio que se llama agujero rasgado posterior. Vamos a volver a repetir esto cuando estemos explicando occipital, que se forma el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior está dividido por una espina aquí. Esta es la espina yugular del temporal, y el occipital presenta otra espina. Las dos espinas están unidas por una fibrosa que divide el agujero rasgado posterior en un segmento posterior o venoso que está en relación con el origen de la vena yugular interna. Está en relación, fíjense, con el golfo de la vena yugular interna. Entonces aquí tiene su origen la vena yugular interna, en este segmento. El segmento anterior es el segmento nervioso. Aquí se forma otra parte del agujero rasgado posterior. Entonces no se olviden, las espinas yugulares dividen el agujero rasgado posterior en dos segmentos, un segmento posterior venoso y un segmento anterior nervioso. El segmento anterior nervioso va a dar paso a el nervio espinal, donde está el cursor, el nervio vago es neumogástrico, y más adelante hay un tabique fibroso, y por delante de ese tabique está atravesando este orificio el nervio glosofaringio. Entonces el segmento anterior es nervioso, el segmento posterior venoso. Cuando estemos explicando occipital vamos a indicar qué elementos más atraviesan. O sea, aquí este orificio atraviesa también la arteria meningia posterior, rama de la faringe ascendente, y un ramo meningio de la arteria occipital. A veces está atravesado por el seno petroso inferior, a veces, no siempre. Entonces todos estos elementos anatómicos atraviesan el agujero rasgado posterior, que se forma al articularse el borde posterior del peñasco con el borde externo o lateral de las masas laterales del occipital, jóvenes. En el segmento anterior o nervioso se ve una depresión, que lo habíamos explicado hace rato, que es la fosita petrosa, donde se aloja el ganglio petroso, que es el origen de las fibras sensitivas del nervio glosofaringio, y de su lado externo nace el nervio bellacoso, el nervio timpánico. El resto de este borde está yuxtapuesto con el borde lateral o externo del hueso occipital. En la cara endocraneal presenta un semicanal que está en relación con el seno petroso inferior, y aquí afuera otro semicanal que está en relación con el seno petrooccipital. Esa es la descripción del borde posterior del peñasco. El borde inferior es el posterior, ¿no es cierto? Separa
la cara anteroinferior de la posterior inferior. ¿Cómo está representado? Por el borde inferior del hueso timpánico. Aquí vamos a encontrar el borde cortante de la postvaginal del temporal. Más adelante es esta porción cortante también del hueso timpánico hasta llegar a la posttubárica, ¿no? Separando la cara anteroinferior de la posterior inferior. Este borde no es muy complicado, es muy sencillo en su explicación. El vértice del peñasco es este, es un vértice truncado, y ustedes estarán apreciando esta flechita donde sale la carótida interna. Este es el orificio anterior del conducto carotídeo y este es el orificio inferior. Está atravesado por la carótida interna. La base del peñasco, vamos a ver aquí, corresponde en su mayor parte a esta región, ¿no? En la cara exocraneal corresponde al orificio del conducto auditivo externo, el cual está constituido por la escama hacia arriba y por hacia adelante, hacia abajo y atrás por el hueso timpánico. Finalmente nos toca explicar la porción mastoidea del hueso temporal. Aquí tenemos la porción mastoidea y la podemos apreciar a plenitud. Estamos viendo su cara exocraneal, la cara exocraneal de la porción mastoidea del temporal. La porción mastoidea está constituida tanto por el peñasco como por la escama. Y esa unión se puede percibir gracias a una cisura, la cisura petroescamosa posterior. Ustedes pueden seguir con el cursor aquí. Esta es la cisura petroescamosa posterior que se extiende desde la incisura parietal hasta el borde anterior del peñasco, más o menos, no siempre. Esa es la cisura petroescamosa posterior. Aquí. O sea, está separando la zona de origen escamoso, que es de la zona de origen petroso. En la porción mastoidea del temporal jóvenes se describe dos caras y el borde circunferencial. En la cara exocraneal, en la parte posterior o posterior inferior aquí, se ven unas rugosidades. Esta zona es absolutamente rugosa y da inserción a tres músculos: al músculo esternocleidomastoideo, al músculo occipital y al esplenio de la cabeza. Cerca del borde posterior y hacia la parte media vemos un orificio que estoy señalando con el cursor. Es el orificio o agujero mastoideo que da acceso al conducto mastoideo, el cual desemboca en la cara endocraneal, comunicando la circulación exocraneal con la endocraneal. Luego vemos que esta cara emite una prolongación que ustedes están viendo hacia abajo, emite una prolongación. La cara exocraneal de la porción mastoidea del temporal emite hacia abajo una prolongación, la postmastoides. La postmastoides es aplanada de afuera adentro y presenta un vértice y su base que está unida a esta cara. La cara externa de la mastoides, de la postmastoides, presenta también rugosidades que también dan inserción a músculos. Aquí se inserta el esternocleidomastoideo y el músculo esplenio de la cabeza y el complejo menor. Tres músculos. La cara interna de la postmastoides, creo que eso sí lo tengo para mostrarles. A ver. Esta es la cara interna de este es el vértice de la postmastoides, jóvenes, y aquí tenemos por dentro de la cara interna de la postmastoides se ve esta depresión profunda que se llama
ranura del digástrico. Por favor, los que tienen huesito, si pueden identificar por dentro de la postmastoides esta depresión que se llama ranura del digástrico. Da inserción al vientre posterior del músculo digástrico, por eso se llama ranura del digástrico. Por dentro de esta ranura tenemos una eminencia, esta que estoy marcando con el cursor, es una eminencia antero-posterior totalmente visible y objetiva en nuestros huesitos, que es la eminencia yuxtamastoidea, la eminencia yuxtamastoidea. Y por dentro de la eminencia yuxtamastoidea, sigan el cursor, por dentro tenemos un canal, a veces muy nítido y a veces poco nítido, pero existe, es el canal de la arteria occipital. ¿Por qué se llama así? Porque por este canal hace su recorrido la arteria occipital en su trayecto para ir a irrigar pelitegumentos de la región occipital. Entonces la ranura del digástrico, eminencia yuxtamastoidea, del canal de la arteria occipital, que son estructuras anatómicas identificables en sus huesitos. La cara endocranial de la porción mastoideal del temporal es esta, aquí la estamos viendo a plenitud, es esta. Por delante tenemos la base del peñasco, esta es la base del peñasco. ¿Qué vemos en esta cara? Como ustedes pueden ver, es cóncava y presenta el orificio interno del agujero mastoideo, conducto mastoideo, y presenta un canal. Este canal es el segmento mastoideo del canal del seno lateral, segmento mastoideo del canal del seno lateral. Esta cara contribuye a formar o forma parte, si quieren, del piso posterior de la cavidad craneal. Aquí estamos viendo esto se llama incisura parietal, incisura parietal. Bien, este es el borde circunferencial de la porción mastoidea del temporal. ¿Qué vemos en qué describimos en este borde? Una porción anterior por la que la porción mastoidea se une con el resto del hueso, ¿no? Y este borde es grueso, rugoso, es dentado, es articular, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos la región mastoidea que nos permite apreciar lo siguiente. Este es su borde articular. Hacia arriba se articula, como ustedes pueden ver, con el parietal, donde está el cursor. Hacia arriba se articula con el parietal y en el resto de su extensión se articula con el occipital. Esas son las articulaciones de este borde de la porción mastoidea del hueso temporal. Aquí vemos la postmastoides, su vértice. Aquí vemos la articulación temporomandibular, la articulación del cóndilo de la mandíbula, descansando en la cavidad glenoidea del hueso temporal. Aquí vemos la escama del occipital. Bien, vamos a pasar a describir ya el tiempo corre muy rápidamente. El hueso occipital. Aquí ustedes pueden apreciar el hueso occipital. ¿Dónde está situado el hueso occipital? Está situado en la parte posterior inferior del cráneo, aquí, está de color rojo. Esa es la ubicación, o sea que está por detrás detrás del temporal y de los parietales, ¿no? Está constituyendo la parte posterior inferior de la bóveda craneal. Aquí tenemos una vista de una cara extracraneal del hueso y que nos permite apreciar la presencia de este orificio que se llama
agujero occipital o foramen magnum, ¿no? Este orificio tiene una longitud aproximada de 35 milímetros de adelante a atrás y 30 milímetros en sentido transversal. El foramen magnum comunica pues la cavidad craneal, esta cavidad, con el conducto raquídeo. Para eso sirve. ¿Quién pasa por ahí? Por este orificio pasa el bulbo raquídeo. A los lados pasan las arterias vertebrales en su trayecto hacia la cavidad craneal y también está atravesado por la raíz medular del nervio espinal. Esos elementos anatómicos atraviesan este orificio. Este orificio comunica además la cavidad craneal con el conducto raquídeo. ¿Qué se estudia? En base a este orificio, en el hueso occipital, se estudian 4 partes. Una parte anterior que se llama cuerpo o após basilar, 2 partes laterales que son las masas laterales del occipital y una parte posterior que es la escama. Todo esto en relación al orificio o al agujero occipital, ¿no? Entonces, por delante el cuerpo o após basilar, a los lados las masas laterales y por detrás tenemos la escama del occipital. Vamos a ir describiendo cada una de estas partes. Aquí en esta imagen podemos apreciar la cara exocraneal del cuerpo o após basilar. Aquí. Esta es la cara exocraneal del cuerpo o após basilar del occipital. ¿Qué se puede apreciar en esta cara, jóvenes? En donde está el cursor se ve un tubérculo, una saliente que se llama tubérculo faríngeo, ¿no? Y por delante del tubérculo faríngeo se aprecia una depresión anteroposterior que se llama la fosita navicular. A ver aquí. No. Está mejor. Esta es una base, una cara inferior del cráneo. Este es el tubérculo faríngeo que estaba indicado, esta saliente que presenta en la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores la cara exocraneal. De la após basilar del occipital presenta una saliente que se llama tubérculo faríngeo. ¿Por qué se llama así? Porque da inserción a la panera perifaríngea, está en relación con la faringe. Por delante de ese tubérculo encontramos una depresión que se llama la fosita navicular. En el fondo de esa fosita navicular, jóvenes, se describe una pequeña fosilia, la fosilia faríngea, que es poco perceptible cuando uno es alumno, ni qué decir. Entonces, lo que sí tienen que ustedes mostrar en el fondo de la fosita navicular, directamente dicen, ahí está la fosita, la fosilia faríngea. Del tubérculo faríngeo parte esta cresta ósea y por delante hay otra cresta ósea. En esta cara, en la cara exocraneal de la após basilar del occipital, se describen 2 caras, perdón, dos curvas óseas que son cóncavas hacia adelante. Esto creo que es lo mejor. Sí, no, este es la mejor toma. Y aquí podemos ver, aquí tenemos el tubérculo faríngeo, de ahí está partiendo esta cresta, que es la cresta muscular, y adelante hay otra cresta, la cresta sinostósica. La cresta muscular es cóncava hacia adelante y da inserción a un músculo del cuello, el recto anterior menor.
recto anterior menor. La cresta sinostósica resulta, o es un vestigio, si ustedes quieren, de la unión de dos puntos de osificación de esta apófisis, el vacío occipital y el vasiótico, ¿no? Dos puntos de osificación se unen ahí y queda esta cresta como testimonio de esa unión. Entonces, repasando, la cresta muscular que da inserción y la superficie que está por delante al músculo recto anterior manar. Por delante de la cresta sinostósica, donde está esta flechita y está el 1, en toda esta zona rugosa, ahí se inserta el músculo recto anterior mayor, aquí. Esa es la descripción que se hace de la cara exocraneal de la apófisis basilar del hueso occipital. En esta apófisis se describe dos caras, nos falta describir la cara endocraneal, nos falta describir, aquí estamos el borde anterior, luego tenemos el borde posterior y los bordes laterales. La cara endocraneal, jóvenes, aquí estoy mostrando la imagen, es cóncava, inclinada hacia abajo y hacia atrás. Si ustedes tienen su huesito, vayan identificando. Es muy fácil esta carita, que se dirige hacia abajo y hacia atrás, es más ancha hacia abajo y hacia atrás, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Esto se llama canal basilar del occipital, en relación con el bulbo raquídeo, descansa y luego atraviesa este orificio, ¿no? Por aquí también ascienden, lógicamente, las arterias vertebrales y la raíz nodular del nervio espinal. Bordes. El borde anterior es muy sencillo, se va a ir a articular con la cara posterior, esto ya hemos avanzado, este borde es el borde anterior, jóvenes, se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides, se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Estos son los bordes laterales, ¿no? de las más laterales. Seguimos describiendo. Aquí tenemos los bordes laterales del cuerpo o postbasilar. Estos se yuxtaponen con el temporal. Aquí. El borde posterior, fácil de entender, constituye, como están viendo en la imagen, la parte media del reborde anterior del foramen magnum o agujero occipital. Es el borde posterior. Ahí termina la explicación de la postbasilar. Las masas laterales del occipital son las que se encuentran a cada lado del agujero occipital, como podemos apreciar en esta imagen. Es el agujero occipital y a cada lado tenemos las masas laterales del occipital. Y presenta para el estudio una cara exocraneal que estoy delineando con el cursor, un borde interno, un borde externo, este es el borde externo, y la cara exocraneal. En la cara exocraneal, ¿qué se puede observar? Se ve esta eminencia elíptica, que es el cóndilo del occipital. Es fácil de identificar en sus huesitos, lo pueden hacer muy fácilmente. Este es el cóndilo del occipital, que está estrechado en su parte media, a veces tiene la forma de una zapatilla. Es el cóndilo del occipital, que se articula con el atlas, formando la articulación occipito-atloidea o atloide occipital, como ustedes quieran. En base a esta eminencia o el cóndilo del occipital, está un poco por delante de la parte media del orificio, como pueden apreciar, podemos describir lo siguiente: por delante y por fuera, donde está el cursor, jóvenes, por delante y por fuera del cóndilo del occipital vamos a encontrar una depresión que se llama la fosa condyle anterior.
ahí desemboca el orificio donde está entrando la flecha. Desemboca el conducto condilo anterior. Ahí lo tiene. Por detrás y por dentro tenemos el orificio interno. Este orificio da paso al nervio hipogloso mayor en su trayecto hacia la lengua. Luego tenemos en esta cara, por fuera del cóndilo del occipital, tenemos esta superficie que va hacia la apófisis cigular del occipital. Es la apófisis cigular del occipital, que se articula con la carilla articular del temporal, ¿no es cierto? En esta superficie rugosa se inserta otro músculo del cuello, el músculo recto lateral del cuello, el recto lateral del cuello. Finalmente, para concluir la descripción de esta carita, vemos por detrás del cóndilo del occipital una depresión, está de color oscuro, la fosa condilia posterior, que a veces da acceso a otro conducto, que a veces existe y a veces no, es el conducto condilio posterior. El que no falta es el conducto condilio anterior, porque por ahí sale de la cavidad craneal el nervio hipogloso mayor dirigiéndose a la lengua para la inervación de los músculos de ese órgano. La cara endocraneal de las masas laterales del occipital presenta las siguientes estructuras anatómicas. Aquí donde está el cursor tenemos un tubérculo que se llama el tubérculo occipital, ¿no? Este tubérculo puede estar surcado o puede presentar surcos que están provocados por el paso de los tres nervios que van hacia el agujero rasgado posterior. Estoy hablando del nervio glosofaringeo, del nervio vago y del nervio espinal. Esos tres nervios hacen su recorrido para salir de la cavidad craneal por el agujero rasgado posterior. Por debajo y por dentro de este tubérculo vamos a encontrar el orificio interno del conducto condilio anterior. Luego en la cara endocraneal de las masas laterales del occipital, por fuera del tubérculo vamos a encontrar esta zona, que es la porción terminal o yugular del canal del seno lateral. Es un pequeño segmento, el segmento terminal o yugular del canal del seno lateral. Este canal presenta dos segmentos, uno que está dividido por esta arista ósea, un segmento posterior que es casi horizontal y un segmento anterior, pueden ver en su huesito. Este es el segmento anterior, jóvenes, que es vertical y está en relación pues con el agujero rasgado posterior, y la porción posterior que es casi horizontal. Esta división está hecha por una arista ósea que se la puede ver aquí, ¿no? Y los que tienen hueso pueden identificar también. Esa es la descripción de la cara endocraneal de las masas laterales del hueso occipital. El borde externo en realidad ya casi va a ser fácil comprender con lo que he explicado del borde posterior del peñasco. Este borde presenta el borde externo de la masa lateral del occipital, presenta una apófisis, la apófisis yugular del occipital. Como ustedes saben, esta apófisis se articula con la carilla yugular del hueso temporal. Por detrás de esta apófisis tenemos un segmento rugoso que está articulado con aquí vamos a ver con la región mastoidea del temporal que habíamos visto ya, hemos mostrado, ¿no? Aquí, esta región, ¿no? Para que entiendan mejor. Luego tenemos en la cara exocraneal, en la cara endocraneal, en la cara endocraneal ya habíamos descrito todo. En el borde externo, el apófisis yugular, el segmento rugoso articular, y por delante, estimados jóvenes, esta escotadura que se articula con el borde posterior del peñasco. Y aquí tienen ustedes esta saliente que es la espina yugular
del occipital, que se une por un tabique fibroso con la espina yugular del borde posterior del peñasco y dividen el agujero del grado posterior, ya les he explicado, en un segmento posterior venoso y un segmento anterior nervioso. Y por ese orificio, ya saben, sale la parte posterior venosa, está en relación con el origen de la vena yugular interna. El segmento nervioso da paso, o ahí salen de la cavidad craneal el nervio glosofaringeo, el neumogástrico y el espinal. Este orificio también está atravesado por el ramo meningio de la arteria occipital y la meningia posterior, rama de la faringe ascendente. El borde interno de estas masas constituye pues el borde externo del foramen magnum o un agujero occipital. Sencillo. Pasamos a describir, porque el tiempo avanza rápidamente, la escama del hueso occipital. La escama del occipital habíamos indicado que presenta dos caras, una cara endocraneal y otra exocraneal. Aquí estamos mostrando la cara endocraneal de la escama del occipital. Esta es semicircular y sus bordes más o menos dibujan un romboide, un rombo. ¿Qué presenta la cara endocraneal de la escama del occipital? En la parte media presenta una prominencia, la protuberancia occipital interna, que está en relación con el confluente venoso de los senos craneales, que se llama prensa de Erófilo, aquí en relación con la prensa de Erófilo, y esa prensa a veces produce una depresión en esta prominencia. De la prominencia occipital interna parte pues una cresta ósea hacia abajo, es la cresta occipital anterior. En el libro dice interna, o sea, occipital anterior o interna, que no llega al reborde posterior del agujero occipital, sino que cerca del reborde posterior se divide en dos ramas. Aquí pueden apreciar dos ramitas que delimitan una fosita. ¿Dónde está el cursor? La fosita navicular. Perdón, la fosita vermiana, donde es la fosita vermiana donde descansa la vermis del cerebelo. Ha habido un lapsus linguis, la fosita vermiana. La cresta occipital anterior, la protuberancia occipital interna, más los canales que parten de esta protuberancia, estos son los canales, la porción occipital u horizontal del canal del seno lateral, porción horizontal u occipital del canal del seno lateral, aquí tiene su origen en el seno lateral. Estos canales, más el canal del seno longitudinal superior, que es este, dividen pues la cara endocraneal de la escama en cuatro fosas, dos fosas inferiores o cerebelosas que están en relación con los hemisferios cerebelosos y dos fosas superiores o cerebrales que corresponden a el lóbulo occipital del cerebro. Por lo demás, ahí tenemos algunas fositas de Paccioni, ya saben qué función tiene, ¿no? La cara exocraneal de la escama es esta. La cara exocraneal de la escama presenta otra prominencia. Perdón. La protuberancia occipital externa, llamada también inion. La protuberancia occipital externa, llamada también inion. Un punto craniométrico. De la protuberancia occipital externa o posterior parte una cresta ósea hacia abajo que llega hasta la parte posterior del agujero occipital. Esta es la cresta occipital posterior o externa. Aquí. Entonces la protuberancia occipital externa o inion, la cresta occipital externa.
de la protuberancia occipital externa y de la parte media de la cresta occipital posterior parten unas crestas óseas curvas cóncavas hacia adelante, como se puede apreciar en esta imagen nítidamente. Es la cresta occipital superior o línea nucal superior, la cresta occipital inferior o línea nucal inferior. Estas crestas pues prestan inserción a algunos músculos. Aquí la cresta occipital inferior es muy irregular, aquí está muy nítida, ¿no? Esta imagen es para que no se confundan. Aquí por ejemplo es este es de una imagen de huesito y fíjense cómo es la cresta occipital superior y esta es la cresta occipital inferior. Esta se divide en dos, una externa y otra interna, ¿no? La parte interna de la cresta occipital inferior más la superficie ósea que estoy delineando dan inserción al músculo recto posterior menor. Recto posterior menor. Aquí se inserta un músculo del cuello, el recto posterior menor. La parte externa de la cresta occipital externa está y la superficie ósea que está por debajo de esta cresta da inserción a otro músculo del cuello, al recto posterior mayor, menor por dentro, mayor por fuera. En la superficie ósea que está entre la línea curva occipital superior, jóvenes, aquí está el cursor, y la línea curva occipital inferior, en esta superficie que están viendo que es rugosa, se insertan también dos músculos, el complejo mayor por dentro, aquí, y el oblicuo menor por fuera. Complejo mayor por dentro, oblicuo mayor por fuera. Ahora bien, en la cresta occipital superior se inserta también el músculo esternocleidomastoideo, el músculo occipital y el trapecio. Todas estas inserciones son inserciones de los músculos del cuello. Aquí tenemos una imagen que nos permite apreciar esas inserciones que hemos descrito. Aquí tenemos la cresta occipital superior o línea nucal superior y aquí tenemos la inferior. Estamos aquí, el recto posterior menor y el recto posterior mayor por fuera, el complejo mayor por dentro y el oblicuo menor por fuera. Aquí tenemos la inserción del músculo occipital, aquí tenemos la del músculo esternocleidomastoideo, aquí tenemos del trapecio y aquí tenemos del músculo oblicuo mayor, ¿no es cierto? Son inserciones musculares que presta la escama. Aquí también podemos apreciar la inserción del recto anterior menor, es la línea, la cresta muscular. Esta es la inserción del recto anterior mayor del cuello. Todas las inserciones musculares que se realizan en este hueso. Finalmente, para concluir, creo que ya nos hemos pasado mucho de la hora, vamos a terminar explicando el hueso parietal, que está aquí de color rojo, está en la parte superolateral del cráneo y está por detrás, como pueden apreciar, del frontal. Está por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. Esa es su ubicación. El parietal, para su estudio, es muy sencillo, presenta dos caras. Estamos viendo la cara exocraneal, ¿no? Dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. En la cara exocraneal se describe dos curvas cóncavas hacia abajo. Aquí está mucho más nítido, más didáctica esta imagen. Aquí vemos la línea curva temporal inferior y esta es la curva temporal superior. En la línea curva temporal superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal y en la inferior se inserta el músculo temporal. Toda esta región entra en la constitución de la fosa temporal, que les voy a mostrar enseguida. La parte más saliente de esta cara exocraneal, el parietal, recibe el nombre de jiba parietal. Jiba parietal. Toda la zona que estoy marcando con el cursor, jóvenes, es convexa lisa
está en relación con la aponeursis epicránea y con el cuero cabelludo, con nuestro cuero cabelludo. La parte inferior entra en la constitución de la fosa temporal. ¿Cuál es la fosa temporal? Aquí les voy a mostrar. Esta es la fosa temporal. Miren, este es el parietal, esta es la línea curva temporal inferior y esta es la curva temporal superior. Esto es lo que está por encima y que corresponde a la bóveda del cráneo, que está en relación con la aponeursis epicránea y con el cuero cabelludo. Esta es la fosa temporal, entonces aquí están las dos líneas curvas, ¿no?, del parietal. Entonces esas son las características de la cara exocraneal del hueso parietal. Ahora vamos a mostrar la cara endocraneal. Esta es la cara endocraneal. Esta cara es cóncava, como pueden apreciar, es cóncava. La parte más deprimida de esta cara se llama fosa, la fosa parietal esta. Del ángulo anteroinferior, como se ve en la imagen, jóvenes, parten una serie de surcos vasculares, no solamente del ángulo, sino del borde inferior también. Aquí, estos surcos vasculares que corresponden al ascenso de las ramas colaterales de la arteria meningia media, que va a ir a irrigar las meninges y la cara superior, la cara externa de los hemisferios cerebrales. Esta distribución de estos surcos se conoce con el nombre de hoja de higuera. La hoja de higuera, sí. La parte más profunda de esta cara se llama fosa parietal. Esto lo corresponde a la jiba, ¿no? Esta es la fosa parietal. Del ángulo anteroinferior de este hueso parte una cresta ósea. Aquí está poco nítida, ¿no?, pero aquí tenemos otra, una cresta ósea que se llama la cresta de Silvio o cresta silviana, que se dirige hacia arriba y hacia atrás. Se llama cresta de silviana porque está en relación con la cisura de Silvio, ¿ya? Después no tiene mayor detalle anatómico. Aquí podemos mostrar los bordes, ¿no? Aquí tenemos el borde superior. El borde superior, como ustedes pueden apreciar, es totalmente dentado, articular, excepto donde los dentellones se pierden un poco, es enfrente del agujero parietal, que es este. Ahí los dentellones se pierden un poco, ¿no? Es el borde superior. Luego tenemos este borde, se va a ir a articular con el borde del parietal del lado opuesto, formando la sutura sagital, o llamada también sutura interparietal. El borde anterior, aquí lo tenemos, el borde anterior es también articular, se articula con el hueso frontal formando una sutura, la sutura coronal o se llama frontoparietal o bresmática, ¿no? El borde posterior es el que pueden apreciar aquí. El borde posterior es este, es dentado, es articular, se va a articular con el occipital, como vamos a ver enseguida. El borde inferior también es articular y se articula con la escama del occipital. Aquí vamos a ver esta toma que nos permite apreciar estas articulaciones. Aquí vemos la articulación del borde anterior del parietal con el frontal, formando esta sutura, la sutura frontoparietal o coronal. Aquí tenemos del borde posterior articulándose con el occipital, formando la sutura parieto-occipital, que se llama también lamboidea. El borde inferior está tallado o cortado en misela extensa de su tabla externa y se articula totalmente con la escama del temporal. El ángulo anteroinferior, jóvenes, aquí se permite ver esto, el ángulo anteroinferior del parietal se llama también ángulo esfenoidal, es truncado el ángulo anteroinferior y se articula con el ala mayor del esfenoide, por eso se llama esfenoidal. Y aquí se forma un punto craniométrico que se llama terium.
y el pterium es un conjunto de suturas mediante la cual se unen el frontal, el parietal, el esfenoides y el temporal. Eso se llama pterium. El ángulo posterior inferior del parietal se llama ángulo mastoideo y es un conjunto de suturas que se llama asterium. Este es un conjunto de suturas que se llama asterium y que une el parietal, el occipital y el temporal. Entonces el pterium tiene la forma de una H y es el asterium. Ángulo anterior inferior o esfenoidal del parietal, un ángulo posterior inferior o mastoideo del hueso parietal. Espero que hayan comprendido con esas imágenes la descripción de estos dos ángulos. El ángulo antero superior se llama también frontal, es este, y el ángulo posterior superior, aquí se forma un punto, ¿no? Es el bregma, se llama bregma, es el punto de unión de la sutura sagital con la sutura coronal. La sutura sagital o interparietal es la que une los dos parietales, que al unirse con la sutura coronal forma un punto craneométrico que se llama bregma. Aquí podemos apreciar, jóvenes, los ángulos, ¿no? Esta es la cara exocraneal y tenemos los ángulos anterior superior frontal, posterior superior occipital, anterior inferior o esfenoidal y el posterior inferior o mastoideo. Esos son los 4 ángulos de este hueso. Entonces aquí vamos a mostrar esta bóveda que nos permite apreciar la sutura interparietal. La sutura sagital o interparietal tiene una zona casi sin dientes o muy poco dentada, donde está el cursor, que está enfrente del agujero parietal. Esta zona se llama ovelio, también es un punto craneométrico. Esta imagen nos permite apreciar la sutura frontoparietal o coronal, el punto bregmático, la sutura sagital o interparietal, el ovelio, y aquí tenemos la sutura parieto-occipital o lamboidea. Aquí se describe otro punto craneométrico que se llama lambda, bregma. Entonces, esa es la descripción de las dos caras y de los bordes y ángulos del hueso parietal. Creo que me he excedido un poco en la descripción de estos huesos, y si algo se me fue, yo les pido que en las clases de refuerzo, que las vamos a dar el día martes y miércoles, porque el día lunes hay suspensión de actividades que ha sido determinada por las autoridades de nuestra facultad a solicitud de la Federación Universitaria Local, que va a designar el comité electoral para la elección del centro de estudiantes de ustedes. Yo quiero hacer notar que hace 2 años y medio, desde que han ascendido nuestras autoridades, no contamos con centros de estudiantes. Esto ha sido una barbaridad porque no ha habido cogobierno y no ha habido presencia estudiantil en el honorable consejo facultativo, de manera que ustedes hagan presencia para elegir el comité para su centro, y es por esa razón que el día lunes no vamos a tener prácticas de reforzamiento. Solamente el día martes, estoy hablando del grupo del doctor Zagarna, Gochoa y Márquez, vamos a pasar martes en la mañana y en la tarde, y los grupos del lunes los vamos a trasladar para el día martes en la mañana y en la tarde. Les agradezco su atención y me hubiese gustado explicar los conductos que presenta el hueso temporal, que es el conducto carótico timpánico, el conducto de Jacobson, el conducto carotídeo, el conducto de la rama auricular del neumogástrico y el acueducto de facial. En las clases de refuerzo les solicito por favor que hagan
las preguntas sobre estos conductos les voy a aclarar porque no quiero perjudicar al docente que tiene que pasar la siguiente clase teórica. Les agradezco su presencia y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por entrar al aula virtual.